La situación en Libia es muy delicada, realmente, muy grave, sobre todo porque ya está afectando directamente a la población civil con los últimos bombardeos de la OTAN y la ONU, y los rebeldes están dispuestos a terminar con la era Gaddafi. En el fin de semana circuló una versión y una foto a través de internet que daba cuenta de la muerte del líder libio, pero esto no pudo ser confirmado oficialmente. Aquí un análisis y panorama de la situación allí. Horacio Calderón es analista internacional. Libia acapara la atención mundial con lo que está sucediendo en ese país, la posible caída del líder de esa nación, nos referimos concretamente a Gaddafi, y como gran conocedor de la personalidad de este político, queríamos preguntarle, y para que pudiera informar a todas aquellas personas que no lo conocen a fondo, ¿quién es Gaddafi? Bueno, Gaddafi es un líder político militar, libio, por supuesto, que tomó el poder en su país a través de una revolución incruenta el 1 de septiembre de 1969 a los 27 años de edad. Era capitán en ese momento. Es un hombre que además comenzó su militancia política a los 15 años, en que se rebeló a un profesor de inglés llamado Johnson. Bueno, ese fue su primer acto político, ¿no? De manera tal que estamos hablando de una persona que prácticamente ha dedicado toda su vida a la defensa de los ideales que él cree justos, ¿no? Al margen de cómo cada uno lo interprete, ¿no? O sea, qué visión tenga la persona que lo esté analizando, etcétera, sea objetiva o subjetiva. Ha desarrollado una tercera teoría universal, así se llama en castellano, que prácticamente parece una copia, no lo es porque no hubo copia posible, de la tercera posición justicialista de Perón, ¿no? Es decir, una teoría política enfrentada tanto al capitalismo liberal de Occidente como al comunismo internacional, sobre todo en su versión soviética, ¿no? Y a propósito, usted recién ha mencionado al expresidente Perón. ¿Cuál ha sido la relación que ha tenido Gaddafi con la Argentina? Bueno, la relación que ha tenido Gaddafi con la Argentina ha sido de alguna manera espasmódica, ¿no? Porque no ha tenido una verdadera continuidad. Sí la tuvo, por ejemplo, en algún momento en la época del gobierno de, sobre todo, Isabel Perón. Gaddafi recibió la primera delegación argentina, creo que fue en 1974. También vino una delegación de Libia a nuestro país. Ahí comenzaron una serie de negociaciones que luego terminaron prácticamente en nada debido al golpe militar de 1976. Esto continúa hasta la Guerra de las Malvinas, en la cual Libia le da respaldo militar a nuestro país, suministrándonos 6 aviones cargados de armamento y de equipamiento militar, de repuestos, etcétera, ¿no? Y después han tenido esta relación, por lo menos personal, sobre todo con la visita de Cristina Fernández de Kirchner como presidente de la Nación, y por supuesto eso sirvió muchísimo, por lo menos para intentar el comienzo de una nueva etapa, sobre todo de relaciones económicas, tal vez, más que políticas, ¿no? Pero no diría que fueron a lo mejor lo profunda, no tuvieron la profundidad que existieron con Italia, con Francia, a lo mejor hasta con los mismos Estados Unidos, por ejemplo, en materia de intercambio comercial, porque muchos de esos países, por ejemplo, a nosotros nos bloqueaban históricamente cualquier tipo de negociación para hacer negocio con Libia, o sea, presionaban sobre la Cancillería Argentina. Estoy hablando de la época remota, ¿no? Desde hace décadas, pero ellos hacían negocio por su lado, ¿no? Esas paradojas que se dan, y nosotros muy obedientes, bueno, seguíamos un poco marcando el paso que nos daban del exterior. No exporten a Libia, no podíamos exportar a Libia nada, ni azúcar, nada, ¿no? No estamos hablando ni de armas ni de nada. No se podía exportar prácticamente nada a Libia, por imposición del exterior, ¿no? ¿Perón y Gaddafi se conocían? No tuvieron ningún tipo de contacto personal, ¿no? Tampoco estoy seguro de que hayan tenido contacto epistolar, porque yo le pregunté a Gaddafi y teóricamente él me dijo que no.
pero que él tenía muchos puntos de acuerdo, y yo pienso que también lo que ha acercado mucho ambas ideas ha sido el predicamento de Gamal Abdel Nasser, ¿no? El presidente de Egipto, que tenía una posición muy parecida sobre todo a la de Gaddafi, ¿no? Una especie de socialismo árabe, ¿no? Pero en definitiva la tercera teoría universal, sobre la cual yo he hecho un libro aparte de mi biografía, justamente tiene pero puntos que parecen copiados de la tercera posición de Perón, ¿no? Yo siempre cito eso, que ni yanquis ni marxistas, peronistas, bueno, acá en este caso serían ni yanquis ni marxistas, gadafistas, ¿no? Pero con muy poca diferencia, ¿no? En los lineamientos principales, soberanía política, independencia económica, justicia social. Las principales banderas del peronismo las adoptó él. Pues a mí me preguntan, ¿y Gaddafi cómo es políticamente? Yo diría que es un coronel peronista. Es un coronel árabe peronista o justicialista, para ser más exacto, dado que el peronismo da para todo, ¿no? Un espectro político muy amplio, entonces tenemos un peronismo de corte a lo mejor socialdemócrata, de corte conservador liberal con personajes como Carlos Menem, de corte nacionalista con otros, corriente en la cual yo estoy más ubicado, ¿no? Por eso a lo mejor también yo me sentí muy entusiasmado con la figura de Gaddafi desde que lo conocí, ¿no? ¿De eso se infiere que había admiración, aunque no se conocían entre ellos? Sí, por supuesto. No, Gaddafi tenía una enorme admiración de Perón y seguía mucho sus cosas y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy seguro que sus obras él no las leyó, ¿no? Nosotros donamos, en el primer viaje que yo hice, se le donó la biblioteca de la colección de Mayo, algo se llamaba, del Congreso Nacional, que eran, no sé, como 150 volúmenes. Por supuesto que no los iba a leer, ni tiempo tendría para leer, nada, ¿no? Pero como sucede muchas veces con presidentes y líderes, no tienen tiempo de leer, ¿no? Están ocupados permanentemente en tomar decisiones políticas, todo eso. Ahora usted ha estado personalmente con Gaddafi. ¿Cómo describe la personalidad que este líder tiene? Bueno, él ha evolucionado obviamente, ¿no? Yo cuando lo conocí a él tenía Gaddafi 35 años, yo 31. 34 tenía él y yo 31. O sea que en este momento él tiene 69 años, yo lo conocí cuando tenía 31, o sea, en el año 76. O sea, por supuesto ha evolucionado, ¿no? De un hombre, por ejemplo, si uno lo ve en la foto que creo que ustedes tienen, mías con él, vestido con un uniforme de fajina, muy simple, o con un piloto. Bueno, y ahí ha pasado, después de muchos años, a vestirse con este ropaje exótico, que aparece con una ropa que la gente no entiende por qué se la pone. Claro, la ropa esa es de alguna forma un homenaje de él a alguna de las tribus de Libia por alguna ocasión especial, entonces él utiliza de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista del trato que yo he tenido con él, excelente, muy simpático, un tipo además muy culto, inteligente, por supuesto, ¿no? El director de la CIA, Richard Helms, dijo hace décadas, ¿no? Que Gaddafi era más astuto que dos zorros del desierto. Así que si el director de la CIA lo dijo en ese momento, no creo equivocarme yo tampoco, ¿no? De manera tal que es una figura que a mí me fascinó muchísimo, de ahí que me decidí a escribir la biografía, ¿no? Y después un segundo libro que trata casi exclusivamente sobre la cuestión de la tercera teoría universal y su relación con el justicialismo argentino, ¿no? ¿Libia es una nación rica? Tiene nada menos que en este momento 4 trillones de dólares en petróleo, de reserva. Un petróleo extremadamente liviano, que está prácticamente a flor de tierra, y que el costo de proceso debe ser $1 el barril, es extremadamente barato. Después tiene reservas de gas y reservas de agua, tiene un acuífero, Libia, que de él han sacado un río artificial que construyeron durante mucho tiempo, a un costo se eleva a $30.000 millones como mínimo. Gaddafi es un hombre rico y también queríamos consultarle en qué condiciones económicas vive el pueblo. Bueno, Gaddafi ha sido rico en tanto en cuanto cualquier presidente o líder político que tiene manejo del tesoro del Estado, obviamente la gente en estos países trata de asimilarle
lo que es el patrimonio público, el patrimonio soberano del país, a un patrimonio personal. Sobre todo lo utilizaron como pretexto para confiscarle el dinero, ¿no? Hace poco tiempo. Desde el punto de vista personal es una persona muy austera, muy sobria, ¿no? Yo lo he entrevistado en carpas, en una en el medio del desierto, muerto de calor, yo por lo menos. O sea que no lo usa como un show, le gusta realmente eso. Recibe a la gente ahí. Yo estuve en su casa, en la casa que bombardearon, en 1986, yo estuve ahí, hasta 2 días antes. Y volví al año siguiente. Bueno, visité la casa porque la tienen ahora, la tenían como monumento del bombardeo americano. Y yo entré a la casa y era una casa muy simple. Un dormitorio enorme, a lo mejor con un juego de dormitorio de estos que se usan con esos enormes respaldos, con parlantes al lado, estas cosas que son compradas a lo mejor en Europa. Pero yo realmente no vi ningún signo de riqueza, que me muestren, lo que digan lo contrario, dónde están los palacios de Gaddafi, que me muestren dónde están los palacios de los ministros de Gaddafi, que no van a encontrar ninguno. Había un canal de televisión que por equivocación sacó la carpa de él al lado de un palacio, pero un palacio de España, del rey de España, donde él puso la famosa carpa. Entonces se equivocaron y sacaron esa foto, pero que no, era muy austero en su vida personal. Es austero, obviamente. Y con relación a la vida del pueblo, la gente tiene un alto ingreso per cápita, ¿vive en qué condiciones? Tiene un alto ingreso per cápita, porque aparte acá hay una cuestión que no se tiene en cuenta, y no han tenido en cuenta, por ejemplo, algunos por desconocimiento y otros realmente porque no convenía poner la realidad arriba de la mesa. Los libios no tienen gastos de alquiler, no tienen gastos, tienen todo gratuito, alquiler, teléfono, todo. Asistencia pública, escolaridad de los hijos. Entonces el dinero que les sobraba, o que necesitaban aparte, bueno, lo tenían también. O sea que me vengan a decir a mí que los libios tenían sus autos. Yo siempre les hacía una broma, a ver si algún día yo que he escrito un libro sobre el líder, porque el libro mío lo tradujeron al árabe, el segundo libro, por ejemplo, y lo declararon texto oficial en las universidades de ellos y todo. Entonces yo le decía, bueno, a ver si ustedes por lo menos, ya que me quieren tanto, que me consideran casi como un libio, bueno, a ver si me regalan una casa, un auto y no sé cuánto más. Por supuesto en la Argentina, como me dice, no, si usted viene a Libia le regalamos la casa, el auto, todo lo que quiera, pero acá en Libia, ¿no? O sea que no. Entonces, claro, la gente dice, vive en la pobreza. ¿Pero por qué? Porque aparte no quieren trabajar para tener dinero extra, los que se han quejado. Pero la gente allá tenía sus casas. Él sacó a la gente de las carpas, las obligaba a vivir en departamentos. Yo he visto, por ejemplo, él hacía como visitas así, sorpresas, que les ponía, por ejemplo, departamentos a los beduinos, y ellos, por ejemplo, un día pasa él por una de las calles más importantes, avenidas de allá, y ve una carpa beduina que tenía como una especie de sogas al primer piso, etcétera. Entonces lo bajó, miró, y le sacó la carpa y los hizo usar el departamento. O sea que él prácticamente la cuestión habitacional la resolvió. Él recibió un país cuando derrocó al rey Idris Senussi, que era el monarca impuesto por Gran Bretaña y por Estados Unidos también. Bueno, encontró un pueblo realmente empobrecido. Quienes protestan ahora a lo mejor han olvidado, porque han pasado también, sobre todo la gente joven que no conoció eso, han pasado tantos años como era la Libia que recibió Gaddafi cuando derrocó al rey, ¿no? Que además es una Libia que ha prosperado con el auge del petróleo y la capacidad de las destilerías que fueron instalando después, etcétera, ¿no? Como analista, intuye que fue un error quizás de él haber permanecido tantos años en el poder. Yo creo que tendría que haber buscado una transición, tal vez a lo mejor no del modelo, pero sí de su persona, ¿no? Para evitar justamente una situación como esta. Pero él tenía un problema, una división muy dura dentro de su propia familia, de sus hijos. Porque Saif al-Islam, que es uno de los que han capturado, por ejemplo, que es uno que está totalmente pelado, que lo han declarado en este momento como criminal de lesa humanidad para ser procesado en La Haya, si es que no le pasa algo antes. Bueno, él era un neocon, él era una persona partidaria de la ciudad de George Bush, y el que lo llevó al padre un poco al acercamiento a
a Occidente. Y por otro lado tenía otros hermanos que estaban más situados en defensa de lo que era la vieja guardia del padre. Entonces él no podía resolver el problema ese de la sucesión de su persona, de su modelo, lo que fuera, porque tenía frente suyo la división de su familia, de sus hijos, ¿no? ¿Cómo viven sus hijos? Se ha sabido acerca de algunas excentricidades de parte de sus hijos. ¿Esto es así? Bueno, el más excéntrico de todos, para llamarlo de alguna manera, es Hannibal, que es uno de los menores, que lo han detenido afuera por crear escándalo, que fue el que causó que Gaddafi amenazara con retirar fondos de Suiza, etcétera, ¿no? Pero el resto, yo diría, por ejemplo, a ver, empezando por el mayor, que es hijo de la primera mujer, que es Mohamed, presidente del Comité Olímpico, es ingeniero. Son todos ingenieros, son todos profesionales. Después viene Saif al-Islam, no, primero, sí, segundo Saif al-Islam, que es el heredero de él, era el heredero de alguna manera político, según se decía, que es este neoconservador. Después viene Sadi, que es el que venía de la Argentina, amante del fútbol y que jugó al fútbol en Europa. Después están el coronel James, que es el jefe de la brigada James, que es de la fuerza de élite, que se retiró de Trípoli para no defenderla. Ahora, entonces cuidado que estos están afuera armados hasta los dientes, porque yo creo que han tomado la sabia decisión de no incitar a una masacre provocada por la NATO dentro de la ciudad y que murieran muchos civiles, ¿no? Me hace acordar un poco a lo que sucedió en Irak, ¿no? Cuando Saddam Hussein no presentó batalla final por Bagdad, tampoco lo hicieron los talibanes en Kabul, en Kandahar, en otros lugares, y prefirieron retirarse para luego volver haciendo un cambio al modelo de insurgencia, ¿no? Como se vio después en Irak y como se vio en Afganistán, como se está viendo este presente, ¿no? ¿Cómo ha sido la vida sentimental de Gaddafi? No, él ha tenido 2 matrimonios, monogámico, porque Libia es monogámica. Una vez le pregunté cómo era posible que el país musulmán, dice, ya bastante tengo con una, me dice, para pensar en una poligamia, muy gracioso. Tuvo una primera mujer de la cual se separó, tuvo un hijo Mohamed, que entre paréntesis acaban de rescatarlo, y después tiene otro hijo más, que se llama Al-Muntasir al-Gaddafi, que es quien estuvo con Hillary Clinton, que es el consejero de Seguridad Nacional de Gaddafi, que tampoco se sabe nada de su paradero. Luego el otro, Saif al-Arab, que lo mataron, la NATO lo mató, junto con sus hijos, ¿no? Para proteger civiles, los bombardeos de la NATO. Entonces, para matarlo a Gaddafi, no lo pudieron matar a él, entonces mataron a un hijo que tenía nada que ver con la política y a sus nietos, a 3 de sus nietos. Algunos analistas dejan entrever que detrás de este foco de insurrección hay un interés por el petróleo que, por ejemplo, posee Libia. ¿Usted cree que esto tiene algún tipo de asidero? Total, así es lo que estoy diciendo yo, ¿no? O sea, que yo desmintiera eso me desautorizaría yo mismo. Ya lo dije hace minutos, es un país que tiene 4 trillones de dólares de reservas de petróleo, es un país que tiene reservas de gas, es un país que tiene, estas reservas de agua subterránea, que son impresionantes, porque con eso han creado este río artificial que yo mencioné. Pero además, claro, hay quienes dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué la NATO a lo mejor va a atacar Libia por el petróleo cuando, en definitiva, ya Gran Bretaña, Francia, etcétera, tenían negocios con petróleo? Y la diferencia es que no es lo mismo ir a comprarle petróleo a alguien que le puede regular el precio a quedarse con el petróleo o tener un títere que maneje los futuros acuerdos comerciales, ¿no? Que es como sucedía siempre, ha sucedido en la historia siempre con este tipo de proyectos que no son, yo no los llamo neocolonialistas, porque eso está perimido, ¿no? Es arcaico, como dice la presidenta Kirchner, ¿no? Pero lo que vemos ahora es algo nuevo, es una especie de, yo lo llamo colonialismo postmodernista, ¿no? Que ha llegado para quedarse, ¿no? Y que tiene como objetivo, uno de sus objetivos más importantes, la concentración de la riqueza en muy pocas manos, obviamente, ¿no? Y estamos hablando de petróleo, que es evidentemente un producto que es importante para la guerra global, por el poder global, ¿no? Porque el que maneje, que tenga las llaves del petróleo va a poder decidir qué país crece y qué país no crece. Podrán decir a China, mirá, creces hasta acá, lo mismo a la India, lo mismo a Brasil, etcétera, ¿no? De manera tal que yo no creo que
que el petróleo, que el resto esté fuera de... que no tenga nada que ver, sino que me expliquen por qué el señor Ban Ki-moon, por qué la NATO, por qué Obama, por qué... Todos, cuando comenzó, no utilizaron los mismos argumentos y las mismas herramientas para, por ejemplo, no es que yo lo desee de ninguna manera, no quiero una Libia 2 en ningún lado. ¿Para qué? ¿Por qué no le dijeron al rey de Arabia Saudita que no invadiera Bahrein? ¿Por qué no obligaron al rey de Bahrein a que no masacrara a la oposición civil, que la mataron a la vista de todo lo de periodismo y todo el mundo? Entonces acá lo que uno ve es, no digo doble moral, porque moral no hay en la política internacional, ¿no? Hay moral y no hay ética. Hay una separación de la ética de la política, que es una de las bases de lo que se llama en ciencia política razón de Estado, ¿no? Usaron un doble estándar. El doble estándar que estamos viendo por un lado por Libia y por otro lado por Siria, ¿no? Pero claramente, pues cuando comenzaron las acciones para involucrarlo a Gaddafi en esta resolución que estaba destinada a proteger a civiles supuestamente, que el objetivo final era realmente el cambio de régimen, ¿no? Ahora, que se haya dado en este momento este foco de insurrección, ¿cree usted que guarda relación con el mal momento económico que atraviesa Estados Unidos? Estados Unidos y el mundo, por supuesto, ¿no? Y no hay que olvidar que 4 trillones de dólares de petróleo, aunque haya que sacarlo, pero a sacarlo a $1 el barril. Cuidado, ¿no? O sea, el barril, el costo es bajísimo, es un petróleo muy liviano. O sea que prácticamente no cuesta nada procesarlo, ¿no? Es importantísimo y es un surtidor a las puertas de Europa. Si hay un conflicto en el Medio Oriente, el petróleo libio, bueno, está llamado a sustituir al resto de los proveedores que están, o compartir con el resto de los que están proveyendo petróleo en este momento a Europa y a otros lugares, ¿no? Además, quiero agregar algo, que esto es a futuro. Yo no sé si la NATO, el día de mañana, con algún tipo de justificación, por ejemplo, una guerra civil o una guerra tribal en Libia, no va a buscar un pretexto para qué, para, entre comillas, pacificar y controlar el territorio. ¿Con qué objeto? Instalar a lo mejor en Libia una base del AFRICOM, que es el comando africano, ¿no? Que no vería con malos ojos para nada tener una base en este país, ¿no? Que formaría parte del rosario de bases militares estadounidenses que tanto se cuestionó en algún momento en Colombia, que tanta gritería causó, porque obviamente los aviones que tienen, digamos, largo alcance pueden llegar a cualquier punto prácticamente, ¿no? Entonces, la cuestión de la famosa base de Estigarribia como punto también de yo lo llamo rosario, red de bases aéreas para transportar masivamente, efectivos y por supuesto armamento por vía aérea, con lo cual hay que contar con bases que permitan llegar a la isla de Ascensión, de la isla de Ascensión a algún punto de África y así sucesivamente, de manera tal que me parece que el territorio libio podría ser en un futuro lejano tal vez, o no, una base del AFRICOM, ¿no? Desde aquí tenemos la sensación a la distancia de que hay un descontento popular importante, es decir, que la mayoría de la gente está en contra de Gaddafi. ¿Pero esto es así? ¿Es real o es simplemente una visión falsa? Es una visión falsa porque además los rebeldes que se han sublevado no tenían masa crítica. Y luego de 6 meses de bombardeos, por ejemplo, un general leal capturado por los rebeldes, eso lo transmitieron los rebeldes porque formó parte del interrogatorio, dijo que Gaddafi contaba con el 70% del apoyo de la población todavía. De manera tal que los rebeldes han podido llegar a lo que llegaron única y exclusivamente porque tuvieron esta maquinaria militar de la NATO puesta a disposición de los intereses que manejan la NATO y que han utilizado a estos idiotas útiles acompañados por gente que realmente tenía fe, quería cambiar el país, que estaba en contra, pero han sido los mínimos realmente, ¿no? ¿Cree que cualquiera que asuma el cargo que deje eventualmente Gaddafi lo va a hacer con la venia de los Estados Unidos o puede que surja otro líder de características nacionalistas? Bueno, eso en realidad podría verse, ¿no? Porque Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein para intentar imponer ahí su propia, digamos, el dominio sobre el país, etcétera.
y terminó regalándole Irak a Irán, que se supone que era el gran enemigo a combatir en un futuro. De manera tal que encima, en lo personal, yo no confío en absoluto del criterio de Obama, ¿no? Ayer Obama decía, antes de este discurso lleno de falacias que comentaba de hoy, falacias, sofismas, habría que hacer toda una exégesis de ese discurso para poder criticarlo digamos, con punto a punto, ¿no? Decía, el coronel Gaddafi ha perdido el control de Libia, ¿no? Entonces yo contestaba por Twitter, le digo, señor presidente, ¿usted tiene el control de los Estados Unidos? Porque uno piensa, Obama en este momento es un fracaso como presidente, ¿no? No ha podido realmente cumplir con ninguna de las promesas electorales que él hizo durante su campaña. Y esto que hace hoy apareciendo, dejó su retiro de vacaciones para hablar de lo que estaba pasando en Libia, cuando ha hecho desastres en la política del Medio Oriente, porque ha hecho un desastre. Barack Obama en todo lo que ha tocado en materia de política exterior ha sido un desastre. Bueno, habla realmente mal del criterio que él tiene como presidente de los Estados Unidos y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es algo que se le da mucha importancia en este país, ¿no? Uno de los líderes latinoamericanos que ha expresado su apoyo a Gaddafi en las últimas horas ha sido Chávez. Pidamos a Dios por el pueblo libio y los pueblos del mundo y paz para el mundo. Y ojalá que Dios nos ayude. Bueno, Chávez, Hugo Chávez ha tenido una actitud solidaria con Libia. Había cuenta que Gaddafi y Hugo Chávez eran amigos. Tenían un trato personal asiduo, pero además Venezuela históricamente, antes de Chávez, esto lo sé yo también, tuvo muy buena relación con Libia, por negocios de petróleo de por medio, intervención de políticos venezolanos también, que por ejemplo el caso de Rafael Caldera, yo lo he visto a Rafael Caldera en Libia, mucho antes estamos hablando de Hugo Chávez, ¿no? De manera tal que me parece que el gesto, en este caso de Chávez, con quien yo sinceramente no simpatizo, ¿no?, ha sido coherente, por lo menos con el grado de amistad que ha tenido con este país. Y no quiero dejar de lado, yo sé que muchos me van a criticar, porque a veces la gente piensa que los analistas tenemos que estar siempre mirando las cosas con un enfoque ideologista del tema, ¿no?, o demasiado ideologizado. Y yo creo que la posición que tuvo al inicio de todo esto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue bastante coherente, muy coherente también. ¿Por qué la califica de coherente esa posición? Porque ella de ninguna manera se plegó a esta campaña de agresión por parte de la NATO, ¿no? De la cual creo que no sé si continuamos siendo aliados, valga la redundancia, extra NATO, ¿no? Que si fuera yo lo terminaría eso de manera inmediata. Porque la Argentina yo creo que es un blanco futuro. Gaddafi también ha tenido buena relación con otros argentinos que se destacan en el deporte, por ejemplo, ¿no? Buena relación, nos referimos a la que tuvo o la que mantiene con Carlos Bilardo y también con Diego Maradona. Bueno, sí, exactamente. Diego Maradona estuvo con Carlos Bilardo muy pocos días antes que yo en uno de mis viajes, en 1999. Han tenido efectivamente una muy buena relación y también han hecho amistad con bastante gente de acá de Argentina, ¿no? Aunque no sea demasiado conocido, pero tal vez yo estoy más en la superficie por el hecho de haber sido también biógrafo de él y además por ser el único argentino que ha estado tantas veces allá y de tanto tiempo, ¿no? Porque el problema es que yo lo conozco de 1976 y he estado en 21 oportunidades en Libia, ¿no? No todas para verlo a él, pero me refiero pero hay gente argentina que ha viajado a Libia, que le ha gustado el país, y han ido, había un proyecto ahora de que fueran gobernadores también, no voy a dar nombres, han ido diputados, han ido senadores. En su momento yo fui con yo lo invité a Carlos Menem, él fue conmigo, durante la Guerra de Malvinas. Por ejemplo, fue el vicepresidente Vicente Solano Lima, creo que el senador Buenaventura Bay, yo formé parte de la misma comitiva en 1976 durante mi primer viaje, ¿no? O sea que es realmente una pena que todo esto termine así, ¿no? Porque esto va a terminar realmente en una guerra intertribal, yo veo o con una ocupación muy dura de fuerzas militares del exterior, ¿no? Ojalá realmente me equivoque en esto, ¿no? Por el bien del pueblo libio, ¿no? Por último, como historiador, conocedor
vastamente de la vida de Gaddafi. ¿Cómo lo definiría en las luces y sombras de ese personaje tan destacado en la política mundial? Bueno, en cuanto a las luces ya he hablado demasiado, ¿no? En cuanto a las sombras, y lo peor que ha tenido ha sido la falta de discernimiento para la elección de cierto tipo de sus colaboradores, ¿no? O sea, el perfil de colaboradores que él tenía, por ejemplo, en el campo de la diplomacia, salvo excepciones, como es, por ejemplo, la del disidente Ali Al-Uyali, que fue embajador, que lo estamos viendo por televisión ahora y desde el principio de esta llamada revuelta, un diplomático distinguidísimo que estuvo acá. Yo lo llevé a la Escuela Superior de Guerra a dar conferencias, se lo presenté a Arturo Frondizi, bueno, obviamente expresidente, ¿no? Un hombre excelente. Pero él ha fallado en la selección, sobre todo del personal del campo diplomático y del campo comunicacional. Él no ha sabido realmente comunicar bien su proyecto, sus cosas y su propia persona. Él no creía, yo lo he hablado con él hace muchísimos años. Usted tiene que hacer buscar la forma de comprar, a lo mejor, no sé, un diario importante, una estación de televisión importante, etcétera, hacer lo que se llamaría ahora un multimedio. En esa época no existía el nombre. Y él dijo, no, yo no quiero nada de eso, para mí está la prensa verde, todo verde. Bueno, entonces acá está pagando las consecuencias también, ¿no? De no tener un aparato como es Al Jazeera en este momento, ¿no? Al Jazeera, guste o no guste, es una herramienta que tienen al servicio de ciertos intereses, pero que realmente vale porque, por ejemplo, la están viendo en todo el mundo árabe, islámico, a diario, ¿no? ¿Es un dictador? En la medida, por lo menos lo era, ¿no? En la medida que lo debamos calificar o clasificar desde el punto de vista de la óptica occidental y de las ciencias políticas clásicas, efectivamente es un dictador porque dicta, justamente ahí viene la palabra, ¿no? Dicta lo que tiene que hacer el resto del país y de sus colaboradores, por supuesto, más allá del asesoramiento que le dan a su pedido muchos de sus allegados, ¿no?